Y es que, ¿qué hago? Tengo que obligar a mi hijo a que se lave los dientes todas las mañanas para ir a la escuela, porque si no, se va a ir sin los dientes lavados. ¿Qué hago? Ay, es que si yo no soy excesivamente estricto y exigente con mi hija y sus calificaciones, va a volverse una irresponsable. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy, tú y yo resolveremos juntos la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu intención al obligar, imponer, controlar, exigir a tus hijos? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para que tú y yo aprendamos juntos mucho más de este tema para que, numeral, hablemos de maltrato. Hola, ¿cómo estás? Qué alegre encontrarte aquí en este espacio. Pude volver a asociar la plataforma con la que hacía las transmisiones aquí en Facebook para que sea una mejor experiencia para ti, de mejor calidad y demás. Y bueno, como puedes ver entonces hoy vamos a hablar de cuál es tu intención al obligar. Escríbeme en comentarios en qué situaciones has caído en obligar, controlar, imponer, exigir a tus hijos para que conversemos juntos. ¿Y por qué sientes que has caído en ese lugar? Ahora, para iniciar, quiero contarte que este hace parte de una serie de espacios que vamos a estar haciendo porque quiero invitarte a que tú y yo, numeral, hablemos de maltrato. Logremos entender qué es el impacto que tiene y cómo podemos prevenir esta realidad tan dolorosa en la vida de tantas infancias y adolescencias hoy en día en la crianza. Y quise traer hoy esto porque básicamente cuando hablamos de imponer, obligar, exigir, controlar, hay varias cosas que es importante tener en cuenta. Entonces voy a escribirlo aquí, traje tablero y todo para que esto sea mucho más didáctico. Entonces aquí te lo escribí. Entonces, cuando hablamos de el caer en obligar, exigir, imponer, obligar, exigir, imponer o controlar a esos hijos, primero quiero explicarte algo fundamental, ¿sí? Que he podido entender mucho mejor, digamos, a lo largo de los años, y es básicamente se parte de, digamos que esta línea horizontal es, podríamos decir, las situaciones que vives cotidianamente en la crianza con tus hijos, ¿sí? Espérame que se ve brillo, ok, ya. Y aquí arriba, entonces, cuando se busca aplicar una crianza desde el obligar, desde el exigir, desde el imponer, desde el controlar, se asume que ese adulto está en una posición superior y ese hijo está en una posición inferior. Sea el adulto, sea el abuelo, sea la mamá, sea el papá, quien sea el cuidador primario de ese hijo, ¿sí? Ahora, en esas situaciones donde ese adulto está en una posición superior, básicamente se dan podríamos decir tres ítems, ¿sí? Espérame que se me va. Entonces, el primero es, sea una crianza vertical, como puedes ver, porque se asume que ese adulto es el que exige, controla, impone, obliga al costo que sea. Por tanto, se habla de ese criterio número 2 y es esa obediencia ciega, creyendo que puedo y tengo derecho con mis hijos a buscar que me obedezcan al costo que sea. Y va muy relacionado al tercer ítem que aquí te escribí y es el uso de tratos severos, ¿sí? Llámese gritos, castigos, golpes, amenazas, humillaciones, cualquiera de esas viejas herramientas de crianza, ¿sí?
Ahora, ¿lo recomiendas o no lo recomiendas, Gina? Pues digamos que claramente no lo recomiendo porque, pues, como todas las otras viejas herramientas de crianza, solo va a alejarte, va a desconectarte por completo de tus hijos, ¿sí? Y en realidad, digamos que, como podías ver en lo que ahí te escribí, ¿sí? Pues no es lo que deseas, ¿sabes? Porque en realidad buscar que tu hijo te obedezca al costo que sea, lo expone a situaciones de riesgo. ¿Cómo así, Gina? Explícame más de eso. Digamos que si hoy me obedece a mí al costo que sea porque tiene miedo de mi reacción, podría someterse más adelante en un corto plazo, un mediano plazo, a situaciones de abuso por parte de otra persona a la que tu hijo le tenga miedo, y por evitar que le haga algo, digamos, ceda a cosas que incluso no quiere hacer. Es decir, puede poner a tu hijo en situaciones en las que termine por miedo cediendo ante los deseos de otras personas. Mira lo fuerte de eso, ¿no? Esto es importante entenderlo porque en realidad no es desde el lugar desde el que deseas tener esa crianza con tus hijos. Ahora, muchas veces crecimos en ese lugar, entonces por eso caemos en eso, ¿no? Eso lo entiendo. Pero la invitación hoy es ser consciente si en automático caes en obligar, imponer, exigir, controlar a tu hijo, porque todas son, digamos, diferentes nombres, pero son la misma cosa, buscando una crianza vertical, una obediencia ciega, el uso de tratos severos, ¿no? Que solamente, como te he dicho en varias ocasiones, te van a alejar y te van a desconectar cada vez más de tu hijo. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora, quise iniciar por ahí para tener eso claro. Vamos a revisar entonces qué es lo que tú... Vamos a revisar esto a detalle entonces a través de 3 claves. Clave número 1. ¿Qué es lo que deseas lograr al obligar a tus hijos? Llámese obligar, imponer, exigir, controlar. En el libro del doctor Marshall Rosenberg, creador de la comunicación no violenta, te recomiendo ese libro que es, digamos, oro, que es muy valioso, te será de gran utilidad con tus hijos. Y es que en ese libro dice algo importante, y es que cuando yo caigo en exigirle a otra persona, automáticamente esa persona, por miedo, puede caer en ceder ante mi exigencia por miedo a que yo lo castigue. Y cuando hablamos del contexto de la crianza, si le agregamos que por miedo, que tu hijo tiene esa obediencia ciega contigo por miedo a que nuevamente tengas ese trato severo que tuviste la última vez que no te obedeció, llámese que hubo un grito, llámese que hubo castigo, llámese que tuvo tiempo fuera, llámese que hubo ley del hielo, llámese que hubo golpes, llámese que hubo amenazas, en fin. Pues por miedo a que eso se repita, pues cede. Pero en realidad no es desde el lugar que deseas. Porque, reflexionemos, ¿qué deseas lograr cuando obligas a tus hijos a hacer algo? Gina, deseo que lo haga diferente. Gina, deseo que deje de tener ese mal comportamiento. Gina, deseo que
no siga siendo esa mala conducta o ese mal comportamiento que tiene constantemente. ¿Ok? Ahora, en realidad, la única forma, y entre comillas la mejor, es obligarlo. Reflexiónalo unos segundos. No, ¿cierto? Porque tu hijo va a sentir miedo. Vas a alejarlo poco a poco de ti. Se va a desconectar de ti. Va a producir lo que el doctor Daniel Siegel, psiquiatra norteamericano infantil, dice. Y es la paradoja de la crianza. Que el cerebro de tu hijo te perciba como esa figura protectora y al tiempo te perciba como esa figura amenazante. Entonces no sabe si tú, al querer imponerle algo, se acerca a ti porque eres su figura de protección, o más bien se aleja a ti porque tú eres esa, también al tiempo eres esa figura que percibe como una amenaza. Importante tener eso en cuenta, ¿sí? Porque, pues, en realidad no es desde el lugar desde el que deseas acompañar a tus hijos. Ahora, entonces no es, está mal que yo quiera que cambie alguno de sus comportamientos. No, digamos que hay ciertos comportamientos que claramente sí es importante que tu hijo cambie porque llámese le causan problemas con otras personas, llámese que tal vez le causan problemas en la escuela, llámese que no lo ayuda a interactuar con facilidad o a aprender cosas. Pero una cosa es eso y otra cosa es el cómo. No estoy diciendo entonces que haya que obligarlos, no. Sí es importante ayudar a tu hijo a que redirija ese comportamiento, pero no desde el querer obligar, imponer, exigir, controlar. Porque muchas veces por eso es que cuando ese hijo ya está en la adolescencia, pues le dice a sus papás que lo han controlado mucho en su infancia, se revela y le dice, desde esa rebeldía propia de la adolescencia, le dice, ok, me vas a castigar si, no sé, si no lavo mi plato, pues castígame, que es lo peor que puede pasar. Y muchas veces entonces los papás dicen, no, pero mira cómo está de grosero y demás ese adolescente. Pero detrás de eso, ¿qué está? Un hijo que ya podríamos decir está harto de que constantemente busquen imponerle cosas, como si fuera una academia militar, que si no lo hace va a haber castigo, que si no lo hace va a haber castigo, y castigo, y castigo, y castigo, pues termina fracturando y cada vez alejando más a ese adolescente de su padre. Importante tener eso en cuenta. Clave número 2 entonces, lo que entiende tu hijo. Digamos que cuando caes en obligar a tus hijos, en imponer, en exigir, en controlar, es que cuando caes en imponer, controlar, exigir, obligar a tus hijos, ¿qué es lo que entienden? Entienden que hay que básicamente hacer lo que le estás diciendo porque si no va a haber un trato severo. Entienden que ahí solo importa la opinión tuya, que eres el adulto, la de él no. Entienden que solo importa cómo se porte, ¿no? Tal vez que, no sé, si está triste, si siente alguna emoción complicada, eso no, a la hora de la verdad en esa situación, entiende que a ese cuidador no le importa. Entiende que ese adulto solo quiere que lo obedezcan al costo que sea. Entiende que a la hora de la verdad, lo que él siente, lo que está viviendo y demás, no tiene tanta trascendencia para ese adulto. Entiende que ese adulto se percibe en un lugar superior en el que cree que puede exigir todo y más a esos hijos al costo que sea con gritos, sea con castigos, sea con golpes, sea con amenazas, sea con humillaciones, sea con todas esas, sea con esas y muchas viejas de herramientas más que hemos hablado en mi canal de YouTube, que puedes ir a revisar, que igual aquí abajo te comparto. Entonces entiende que a la hora de la verdad
si me está costando como hijo manejar esta situación, para ese adulto no es importante porque solo quiere que lo obedezca. Entiende que si, por ejemplo, está triste por esta situación difícil que está pasando, para ese adulto no es importante porque solo le interesa que el comportamiento mejore. Entiende que me gustaría que ese adulto me hablara y me tratara con respeto, pero para ese adulto solo es importante que yo aprenda a respetarlo, pero así no lo haga conmigo. Y mira lo fuerte de esto, pero al mismo tiempo lo revelador, porque nos invita a darnos cuenta que fractura el vínculo con tu hijo. ¿Y eso es lo que deseas? No, ¿cierto? Pero eso es lo que logras al caer en obligar, imponer, exigir, controlar. Entonces, importante tener eso en cuenta para no seguir usando esta vieja herramienta de crianza con tus hijos. Ahora, clave número 3, aprende a hacer peticiones asertivas. Digamos que el doctor Marshall Rosenberg, como te comentaba hace un tiempo, en su libro, dice, ok, es importante pasar de exigir a hacer peticiones. Peticiones en las que de forma totalmente genuina le digo a ese hijo, sin opiniones detrás, hijo, quiero pedirte el favor, no sé, que reorganicemos la rutina para que sea más fácil para ti acordarte en la mañana de lavarte los dientes. ¿Qué propone? ¿Qué te parece si ponemos tu rutina visual aquí cerca a tu cama o prefieres cerca a tu puerta? ¿Dónde deseas que la coloquemos? O incluso puede que te diga, no, mamá, en el baño. Para cuando me bañe, me acuerde también de lavarme los dientes. ¿Ok? Ahora, ¿por qué son asertivas esas peticiones? Porque en realidad no lo voy a amenazar diciéndole, no, es que si no lo haces, te quedas una semana sin internet, no sé. O te quedas una semana sin videojuegos. O te quedas una semana sin ver tu serie favorita en Netflix. No. Simplemente es asertiva porque aprendo a ser amable con mi hijo en hacerle esa petición. No le grito, ¿sabes? No le impongo. No lo trato mal, sino le digo, ok, hijo, he observado que te cuesta la rutina en la mañana al ir al colegio y que lo que más te cuesta la rutina es acordarte de lavarte los dientes, entonces tengo dos opciones para ti. Una, poner la rutina cerca de tu cama o a la puerta de tu cuarto. Otra, poner en la pared del baño. ¿Cuál deseas que hagamos? Para que sea más fácil para ti acordarte de lavarte los dientes antes de irte a la escuela. Dirá, ay, en el baño. Ay, mamá, en el cuarto. Ay, no me había dado cuenta. Ay, con razón en el colegio hay compañeros que no se acercan a mí en el recreo, en el descanso, porque me huele la boca mal y no lo había notado. Y nadie me lo había dicho. Gracias, mamá. ¿Sí? Ahí no le estoy diciendo, ay, eres un cochino por no lavarte los dientes, o, no, o no lo cojo a las malas, que vaya y se lave y lo tiro en el baño y que vaya y se lave los dientes o yo lavárselos a las malas. No. Sino ahí, de forma asertiva, de forma respetuosa, sin violencia, le estoy comunicando una petición que he notado que le cuesta para facilitarle más la rutina del colegio. Importante tener eso en cuenta, ¿sí? Entonces, me gustaría entonces que aquí abajo me cuentes en qué situaciones has caído en obligar, imponer, controlar, exigir a tus hijos y cómo te has sentido cuando caes en automático en usar esa vieja herramienta de crianza. Cuéntame aquí abajo tus comentarios, experiencias, incluso preguntas que tengas de ese tema. Debo estártelas respondiendo a lo largo de estos días. Ahora, para cerrar, una invitación final que quiero hacerte, y es, ¿cuántas veces has deseado
despedirte de una vez y para siempre del control de las exigencias con tus hijos y de otras formas de maltrato en la crianza y no has podido. Sucede mucho, ¿no? Y justamente por eso hoy quiero invitarte a mi nueva masterclass gratis donde compartiré los 4 pilares para despedirte de una vez y para siempre del maltrato en la crianza de tus hijos. Exploraremos juntos los mitos y realidades que hay alrededor del maltrato, cómo puedes encontrar el balance entre la firmeza y amabilidad, cómo puedes lograr una comunicación cada día más efectiva con tus hijos, porque he notado que es fundamental en la crianza, y cómo puedes iniciar tu camino para lograr una crianza libre de maltrato con tus hijos. ¿Deseas unirte y separar tu cupo para participar en este espacio? Genial, regístrate entonces en el enlace que te comparto abajo aquí en la descripción y en comentarios y tú y yo nos encontraremos ese día para despedirnos de una vez y para siempre de los malos tratos en la crianza. Bueno, espero verte ese día. Tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo enorme. Chao.